Buenos días, amados hermanos, todos, este pueblo de Dios, dado que ahora estamos en ese camino de nuestro Dios. Es tan gratificante y tan bueno, eh, es muy hermoso el de reunirnos todos juntos, ¿verdad? Para compartir algo de la palabra maravillosa que siempre tiene Dios para cada uno de nosotros. El motivo de este tema ahora que vamos a compartir es esa palabra que dice de prueba en prueba y de victoria en victoria. De un tiempo a esta parte, amadas hermanos, amadas y amados hermanos, vamos a estar hablando sobre el tema de victoria. Si bien es cierto, nosotros somos un grupo de oración, sobre todo de un tipo de oración para restaurar al que está herido, al que está enfermo, al que está dolido. También es que junto con ello viene la sanidad y junto con la sanidad viene el compartir, el caminar, y el caminar viene para ir hacia una victoria, es decir, hacia una vida victoriosa. Pues bien, eh, en esta oportunidad estaba pensando siempre qué cosas podemos hablar de cada día, y como hemos agarrado el tema de la victoria, vamos a hablar de dos victorias, de un padre y de un hijo. Está justamente en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, en su capítulo 13, tenemos a Abdías, rey de Judá. En el capítulo 14 está su hijo Asa, también rey de Judá. Muy bien, pero antes de entrar en el tema de ellos, que justamente nos habla de victorias, quiero irme un ratito como un preámbulo de introducción hacia esas victorias. Es a Éxodo 17, cuando el pueblo de Israel está en guerra con los amalecitas. Hay un final, por supuesto, donde todos se acordarán que esa guerra fue cuando Moisés se fue a la colina, mientras abajo en el valle estaba en guerra Josué frente a los amalecitas, y él levantó su vara. Pero cuando la guerra seguía, el combate seguía, la batalla seguía, Moisés sentía el peso de su vara y ya casi bajaba, y dice la escritura que cuando bajaba la vara, el pueblo de Israel perdía, pero cuando le levantaba nuevamente, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, prevalecía ante los amalecitas. Así que hubo ahí una serie de cosas para mantenerle el brazo de Moisés, ¿no? Pues bien, este, pero quiero decirles de esta parte del final, que justamente eso nos lleva a nosotros a decir que los cristianos somos más que vencedores, somos vencedores en Cristo Jesús, somos vencedores en ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es ahora nuestro Padre. Y dice de esta manera, cómo lo hizo Dios en ese momento, por lo que hoy es nuestro estandarte, nuestra bandera y nuestra victoria, ese Dios de los ejércitos. Los versos 14 al 16 dice de esta manera, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué, que era el que estaba en batalla. Y yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas, el enemigo. Moisés dice, edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. Estandarte es una bandera. Y exclamó, echa mano al estandarte del Señor.
Guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. No voy a entrar en el detalle de ese punto porque no es el tema, solamente lo estoy tomando como una introducción para decirles de que nosotros tenemos una batalla desde que hemos venido al camino de nuestro Señor Jesucristo para llegar al Padre. En esa batalla estamos, pero tenemos que salir, como decimos, de las puertas del hospital para entrar primeramente a las puertas del cuartel general donde nos preparamos para poder tener victorias justamente en esa guerra que seguimos desde ya, esa guerra contra la oscuridad y las tinieblas de Satán, porque Cristo es nuestra victoria. Con la bandera de Cristo nosotros entramos en esa batalla porque el éxito de nuestra vida ahora está puesta justamente en Cristo Jesús nuestro Señor, el que nos dio nueva vida. Él dijo justamente muchas veces, ustedes ya lo saben, pero hay un pueblo afuera que de repente escucha por primera vez esto y sabe de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero sin Cristo también no somos fuertes. En Cristo estamos disminuidos, o mejor dicho, sin Cristo estamos disminuidos, pero con Cristo estamos fortalecidos. Y para tener estas victorias que estaba hablando de dos, bueno, de un padre y un hijo que vamos a ver, es justamente porque ellos habían tomado esta bandera que habla justamente Éxodo y de esta batalla con los amalecitas. Bien, vamos ahora sí de frente ver cómo actúa Dios con cada uno de nosotros, porque nosotros también, cada uno en su nación, porque esto se ve internacionalmente, seguro, ¿no? Y nosotros los peruanos, porque desde aquí empieza esta enseñanza, este compartir, esta dedicación, los peruanos estamos necesitados de un Dios de victoria, porque justamente nos está faltando esas victorias. Estamos en un momento difícil de nuestra vida como país, como nación, como república, y siempre lo hemos estado desde hace unas décadas atrás, y necesitamos saber cómo son las victorias de Dios ahora en nosotros. Porque nosotros aquí en el Perú somos esa bandera, ese estandarte y esa victoria que debemos de llevar a nuestra nación, a nuestro pueblo. Ya no son los ejércitos propiamente sin Dios. Siempre ha sido con Dios una victoria, pero con el Dios verdadero, porque hay muchos dioses de muchos países que también venían con sus dioses a la batalla. Pero la batalla siempre se ganaba cuando el Dios de dioses estaba del lado del país o del ejército que clamaba a este Dios. Qué bueno es eso. Pues bien, primero vamos a hablar de Abías, que era el padre de Asa. Y dice de esta manera, en el verso 16 del capítulo 12 de Segunda de Crónicas, que es el último, dice, cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Abías. Abías es ahora después viene a ser el padre de Asa, del que vamos a hablar, del padre y del hijo. Pues bien, estando Abías ya en el reino, en el trono, dice que hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Para ir al combate, Abías escogió a 400,000 guerreros valientes, 400,000. Y Jeroboam por su lado, por su parte, escogió a 800,000 y le hizo frente.
Ahí está el asunto. Abías se entiende que es el ejército al cual Dios va a apoyar, porque se trataba justamente de la secuencia de lo que Dios había prometido al pueblo judío, del cual deberían ser los reinos que él debería tener. Pero Jeroboam había sido, dice, un, un servidor de Salomón, y él no estaba en la línea de lo que tenía que ser para el reinado. Sin embargo, él usufructuó el trono. Y eso lo podemos ver en lo que sigue. Y digo lo siguiente: había subido al monte Semaín en la guerra de Efraín y gritó: Jeroboam, Israel, Jeroboam, Jeroboam, israelitas, escúchenme todos ustedes. ¿No saben que el Señor Dios de Israel concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, oficial de Salomón, hijo de David, ¿no?, se rebeló contra su señor. Él era un servidor de Salomón, pero no estaba para gobernar. Y en esos momentos, en esos tiempos que estamos hablando, ¿por qué es que Abías y Jeroboam, que eran ambos israelitas de la misma nación, entraron en guerra? Entraron en guerra porque el reino de Israel se había dividido en dos. El reino del norte, con su capital Samaria, donde estaba Jeroboam usurpando, mejor dicho, el gobierno, el trono. Estaba Jeroboam eh, al norte con 10 tribus, con 10 principados. Y al sur estaba justamente Abías, el que realmente tenía el respaldo de Dios, con 2 reinos, con su capital Jerusalén. Ese es el escenario. Y entonces entran en guerra por estas cosas, porque Abías tenía que destronarle a alguien que había usurpado lo que Dios había determinado. Y a través de la línea de David, y de la línea de David venía justamente Jesucristo, era el que debería de mantenerse en ese cordón umbilical que viene desde el Génesis hasta los evangelios, hasta la cruz. Pues bien, entonces ya sabemos cómo está este asunto. Sin embargo, aquí nos pasamos de frente al verso 14, sí, 14. Después que eso ya se entiende de esa manera, eh, entran en batalla y Jeroboam le hace una emboscada al ejército de Abías. Y en el verso 14 dice de esta manera: cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los israelitas, es decir, el ejército de Jeroboam, los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándoles la victoria a Abías y Judá. Los israelitas intentaron huir, pero Dios los entregó al poder de Judá. Eso, amados hermanos, es algo que a nosotros nos trae una instrucción. Eh, las victorias que nosotros ahora podemos tener es cuando clamamos a un Dios que tenemos. Nuestro país, lamentablemente, tiene dioses ajenos también en nuestra nación. Y por eso, desde hace más de 40 años atrás,
Nuestra nación viene andando en su ámbito social, económico, político y religioso de tumbo en tumbo. Y se ha acentuado mayormente ese cenit de caída, ha sido en los años 90 con el gobierno de Fujimori, porque ahí se desbarató el país y se hizo una constitución de entrega a todo extranjero los activos de nuestra nación. ¿Por qué? Porque no hemos sabido clamar a un Dios vivo que nos oriente, que nos dé la victoria. Por eso es que nosotros vemos aquí a través de las escrituras cómo son las enseñanzas que nos traen a una dirección, a un entendimiento, nos da la brújula para seguir en el camino los que están ahora en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que hablamos de qué es lo que pasa en la historia de ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y de lo que le puede pasar a los pueblos en la tierra. Porque todos sabemos aquí, ¿verdad?, de que sin Dios nada de lo que se pueda hacer puede estar bien hecho. De repente, aparentemente va bien, pero después nos damos cuenta que hemos fallado. Y los grandes políticos dicen, somos humanos, por eso hemos fallado. Y más que fallado, hemos cerrado grandemente desde un principio. Y eso es lo que le pasaba también a los pueblos cuando estaban en un pecado, cuando estaban en un problema de darle la espalda a ese Dios de lo que es los imposibles que él hace. Este era Abdías. Abdías clamó a Dios cuando estuvo frente a esa prueba de esa batalla contra Jeroboam. Y ya vemos que Dios le dio la victoria. A pesar de que cayó en una emboscada a ese ejército, le dio la victoria. Porque cuando se tocó la trompeta y cuando se dio el grito de guerra, el enemigo empieza a temblarle todo. Y el pueblo de Dios se levanta, se envalentona, como decimos, tiene las victorias. Así fue con los amalecitas. Cuando Josué clamó también a Dios para que parara el sol y la luna, las estrellas, la tierra, todo lo que está en el firmamento, hay una ley, todo está en movimiento. Sin embargo, Dios aún a sus leyes lo puede también modificar en el momento que hay un clamor de sus hijos. Y aquí estamos nosotros los hijos. Ya no somos los hijos de Israel, somos los hijos del Perú, pero con un Dios vivo, con el mismo Dios que tiene Israel. Ese es nuestro Dios ahora que nos da victorias. Y por eso nosotros estamos aquí, para entrar en esas batallas, pero con seguridad que tendremos victorias, amados hermanos. Pues bien, ese es Abías, padre, el que tuvo que liar para ordenar su nación, Israel, porque Jeroboam era un intruso. Así también nosotros tenemos que ordenar nuestra nación con los propios peruanos que realmente temen a Dios y temen al prójimo y quieren ayudar al prójimo. Temen a Dios porque es un Dios vivo, es un Dios que te da victorias, pero también te puede dar derrotas si le das la espalda. Y nosotros hemos venido al camino del Señor para mirar y seguir adelante, porque Él es nuestra brújula, porque Él es nuestra bandera, porque Él es nuestro estandarte y nos lleva siempre a la victoria. Aquí estamos nosotros. Tenemos este grupo de oración cristiana, de oración de todo lo que es la Biblia. La Biblia nos enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis andar con un Dios de victorias, que nos quita todo mal, que nos quita todo problema, que nos quita también la ignorancia que podemos tener en muchas áreas de la vida. Pero cuando queremos ver algún problema
del cual ignoramos por el momento, primero nos remitimos a ese Dios que nos da el entendimiento y la sabiduría necesaria para salir adelante. Ahora veamos qué es lo que pasa con el hijo Asa. Aquí entonces, con esto se reordena el pueblo de Israel. La nación de Israel se reordena. Sin embargo, también tenemos influencias de ataques en el mundo. Tenemos, ya sabemos, por este mundo que está en caos también de pleitos, tenemos también que pueden venir influencias e invasiones de los que están fuera de nosotros, fuera del alcance nacional. Y eso es lo que pasó con Asa el hijo. Miren lo que dice. He seleccionado algunas partes. También en el verso 14 dice de esta manera: Abías murió, el padre, de quien estamos hablando, y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Durante su reinado, el país disfrutó de 10 años de paz. Hubo paz en Israel porque Abías había puesto orden y hubo paz. Pero eso fue efímero porque dice, 10 años pasó y hubo paz. Y ahora cuando empieza Asa, dice de esta manera en su verso 2: Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios, como su padre. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de acera, que eran, por supuesto, de dioses ajenos. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. Ahora, Asa, entonces lo vemos a un rey que se alimenta de un Dios, que mira a Dios, que sigue lo que Dios manda y reordena también en el ámbito religioso. Siempre nosotros debemos de entender, amados hermanos, que los cristianos, como nosotros, tenemos que estar al día en los problemas sociales, económicos, políticos y religiosos de nuestra nación. ¿Para qué? Para poder inclusive orar de tal manera, no dando golpes al aire, sino golpes contundentes contra el mal. Por eso es necesario entender todas estas cosas para poder tener victorias. Las pruebas van a venir, las dificultades se van a acentuar si es que damos la espalda al Señor. Pero cuando estamos atentos a las cosas de Él, con el Espíritu Santo ahora que lo tenemos dentro de nosotros, alrededor nuestro, sobre nosotros, tenemos victorias. Pero mientras no tengamos esa atención precisa, firme, fundamental en nosotros, aún nuestra cristiandad estará todavía frágil. Así estuvo con el pueblo de Israel. Pero cuando llegó justamente el orden, cuando nos ceñimos primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, como dijo nuestro Señor Jesucristo, todo lo demás nos será añadido para bien. Aún nuestras familias, nuestros hijos estarán seguros en el futuro. Las generaciones que vienen estarán bien. Como dice el proverbio, cuando Dios, cuando los hombres probos, cuando el bien gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando gobiernan los impíos, como dice con esa palabra el proverbio, el pueblo gime, llora, grita, lamenta y hay caos, hay problemas, como lo que estamos viviendo ahora. Pero tenemos un Dios grande. Él va a reordenar este país desde lo alto, por el clamor de nosotros, por lo que estamos hablando aquí ahora.
porque hemos venido justamente a reordenar nuestro país con el Dios del orden. Dios es un Dios de orden, dice la palabra, y Él nos sacará de este atolladero, porque hoy están gobernando mercenarios en nuestro país, y no de hoy, desde hace 40 años atrás, y cada vez se ha acentuado más, porque cada vez se hunde más el país en un hoyo cuando cae en el pozo cenagoso. Pero tenemos un Dios que nos levantará y por eso es esta prédica, es decir, de prueba en prueba, pero de victoria en victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Veamos qué dice Abdías, cómo está el tiempo. Todavía tengo. Gloria a Dios. Entonces así hizo Asá. Entró en un ordenamiento con el Dios. Y miren lo que dice en su verso 11. Bueno, aquí se suscita una serie de cosas también porque ahora va a invadir un país. Ese país era Sera, Cusita, que eran justamente un país que estaba alrededor de ellos. Y entonces va a tener que entrar en guerra con los hindúes. Y Sera, dice Cusita, marchó contra ellos al frente de un ejército de 1 millón de soldados y 300 carros de guerra y llegó hasta Maresá. Asá salió a su encuentro en el valle de Cefata y tomó posiciones cerca de Maresá. Allí Asá invocó al Señor su Dios y dijo, antes de que sea la oración de él, había su padre también, cuando fue emboscado, ¿se acuerdan? Él clamó a Dios y a la final trompeta y al grito de guerra que dieron, revertió esa emboscada en una victoria. Ahora Asá ahora cuando a Abías le había enfrentado Jeroboam, venía con 800,000 guerreros y él solamente tenía 400,000, la mitad. Ese es el Dios que tenemos, que aún estando en disminución de fuerzas contra el enemigo cae. Miren lo que pasa con su hijo Asa y contra los que vienen a invadirles ahora, porque estos son extranjeros. Sera es el que estaba al frente. Allí Asa invocó al Señor su Dios y dijo, Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Y el Señor derrotó a los cusitas. Grandes estos lucharon contra Asá y Judá. Los cusitas eran 1 millón de soldados y ellos tenían la mitad nuevamente, como 580,000 soldados. Y los cusitas huyeron, pero Asá y su ejército los persiguió hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida porque el Señor y su ejército lo aniquilaron. Los cusitas vinieron con 1 millón de hombres y con carros de a caballo. Y ellos eran por la mitad nuevamente, les repito. Sin embargo, clamó a Dios. Asá, clamó a Dios. Tú eres un Dios que da victoria, ya sea al que está con menos poder, o también le da la victoria cuando está con más poder, según sea la justicia tuya, Señor. En este caso, la justicia que se iba a enfrentar uno contra el otro era la justicia de los israelitas, porque los otros venían a invadir para quitarles todo. Pero él clamó y creyó en un Dios grande. Como nosotros ahora debemos de clamar por nuestra nación, por nuestro país. Estamos en un tiempo electoral, no he venido a hablar de política, pero se da el caso.
Estamos frente a próximos meses donde va a haber una situación de votación para cambiar este gobierno. Pero como se han dado las cosas, todo está para que todo sea un fraude. Hay que decirlo con las palabras exactas. Pero tenemos un Dios que si clamamos nosotros como Asa en disminución de todos esos poderes que se han enclaustrado ahí para manejar todo lo que sea, Él puede hacer que todos ellos que están queriendo renovar esta situación de caos en el país, de mercenarios que nos gobiernan, de malévolos hijos del diablo, lo podamos nosotros revertir con el poder del Señor, que algo hará Él, como ha hecho con estos ejércitos. Amados hermanos, eso es también parte de la enseñanza de nuestro Dios a nosotros. Nuestras oraciones siempre están dadas en lo natural. Padre mío, ayúdame, hijos, con mi familia. Ayúdame con este mal. Ayúdame en mi economía. Ayúdame en esto. Claro que Él ayuda. Claro que Él tiene autoridad. Claro que Él tiene poder para ayudar en muchas de estas cosas. Pero hay un mundo espiritual donde todavía la iglesia no es consciente de que a través de ese mundo espiritual, la victoria viene en el mundo natural. Si nosotros clamamos a ese Dios de lo sobrenatural, la grandeza espiritual es justamente el meollo de nuestra fortaleza que nos da nuestro Dios, entonces estaremos siempre en condiciones de abatir a un enemigo que puede estar usufructuando todo lo mejor de nuestra nación. Dios nos ha dado un país, dice, rico, es cierto, en lo natural. Es un país que tiene de todo, que puede vivir solo en un mundo internacional. Sin embargo, los que le administramos, los peruanos mismos, pero no nosotros los que realmente es el pueblo es el pueblo del Perú y dentro de ello una minoría, un remanente que es el pueblo de Dios que somos nosotros. Hay una minoría que está gobernando con poder y autoridad y que tiene el poder de las armas, inclusive. Y hay un pueblo desvalido que no tiene cómo defenderse, que se muere de hambre, que necesita más de Dios, que necesita más de su riqueza, pero toda la riqueza se va afuera por los malos gobernantes que hemos tenido. Repito, desde hace más de 40 años, 45 años exactamente, llevamos desde los 80 hasta este momento. Y parece que si no revierte, si el Señor no nos escucha, esto va a seguir igual. Y no puede ser. Y nosotros que tenemos a un Dios que le conocemos, que nos ha traído a su camino, cae sobre nuestros hombros la responsabilidad también de saber clamar, de saber orar, de saber pedirle a Dios que nos unja. Y que nuestro clamor, como sabemos, que la oración del justo tiene poder, dice. ¿Por qué? Porque clama a un Dios justo. Por eso es que nuestra oración tiene poder, no por nosotros, sino porque le clamamos a ese Dios. Y muchas veces aún la iglesia ha clamado por las injusticias de los hombres, porque ha creído más en los hombres que en Dios. Esa es la realidad que pasamos, amados hermanos. Por eso tenemos que hablar desde estos lugares y desde estas trincheras, podríamos decir, porque estamos en guerra. En una guerra primeramente que se den los cielos y luego se va a dar aquí en la tierra. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor, que nos llamó para entender todas estas cosas y para no estar, como dice, como la oveja perniquebrada, ni la oveja manchada,
sino para estar como esa oveja que es perfecta, como fue nuestro Señor Jesucristo, sin mancha ni arruga, y pagó un precio por ti y por mí, y un precio de vida y de muerte en la cruz, muerte de cruz, dice, que no es cualquier tipo de muerte, pero Él pagó y clavó en esa cruz toda nuestra maldad para entender, y nuestra maldad es nuestra falta de entendimiento, ese es nuestro pecado también, y por ahí caemos, pero tenemos un Cristo vivo ahora en nuestros corazones, que hoy clama diciendo no solamente Abba Padre, sino clama diciendo justicia para nuestra nación, como fue justo Él a los que se ordenaron, al Padre que ordenó primeramente internamente a su nación y luego al Hijo Asá, que tuvo que enfrentar al enemigo que venía del extranjero y también lo derrotó, porque él había seguido las indicaciones de él de tumbar todo lo que estaba mal dentro de ello, también de reordenar. Quebró todas las imágenes de Acera y de Baal y le puso al Dios verdadero como nosotros hoy le estamos poniendo a nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice, por eso es la gloria, es la honra, el poder y la majestad. Por los siglos de los siglos seguirá siendo. Pero ordenémonos en esto. Veamos más allá de lo natural. Veamos que tenemos un Dios que cuando vemos los cielos y aún la tierra, podemos decir grande es nuestro Dios. Y si es grande nuestro Dios, grande es Él para todos los que están ahora en ese poder, haciendo daño al gran pueblo peruano y al pueblo de Dios también. El Señor reordene esto. He ahí, amados hermanos, este mensaje de hoy día. Padre mío, Padre Santo, bendito Dios, tú eres el Dios de la grandeza, tú eres el Dios del poder, tú eres el Dios de la majestad, tú eres el Dios que nos trajiste un día aquí a este lugar, Señor, para empezar a reordenar nuestra casa y para empezar a saber de que iremos de prueba en prueba, pero de victoria en victoria, para no estar ahí, Señor, poniendo como pretexto de que somos humanos falibles. Sí, evidentemente, somos falibles, pero si más es lo falible y poco lo certero, aún no estamos en Cristo. Más debe ser la victoria y poco lo falible, porque ahora estamos en Cristo, pero aún todavía no somos perfectos. Pero eso no quiere decir de que la imperfección va a estar sobre nosotros. Debe estar tu perfecto amor, tu perfecta justicia, tu perfecto camino que nos encamina hacia ese fruto espiritual, Padre mío. Tener gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe y amor. ¿Pero para qué? Todo ello, Señor, ese fruto para enriquecernos en esa palabra que nos lleva a esa grandeza de paz, de la misericordia que tú tienes para con este pueblo peruano. Y dentro de ellos, Señor, que no exista un pueblo de Dios peruano y un pueblo del diablo peruano, en ninguna manera. Que sea tu pueblo peruano el pueblo de Dios, Señor. Cristo que sea nuestra bandera, nuestro estandarte y nuestra victoria. Aleluya. Mi alma te alaba. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios, gloria en todo.